¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entre Dichos, que hoy tiene por invitado a un hombre de larguísima trayectoria política que no requiere mayor presentación. Se trata evidentemente del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, a quien le doy la más cordial bienvenida. René, buenas noches y qué gusto estar aquí con ustedes. Por el contrario, ingeniero, si le parece, revisemos un poquito el cuadro internacional, después nos vamos al nacional. Y hay un hecho que llama poderosamente la atención. El neoliberalismo económico y diría la democracia limitada parece que van de salida, pero pareciera levantarse una ola de gobiernos proteccionistas y fascistas, me atrevería a decir. ¿Coincide con esa idea? Bueno, en términos generales sí, René. Desde luego lo más grave, me parece, en este momento, pues son las acciones bélicas realmente. Esto es las agresiones, las guerras desatadas, los miles de muertos que están habiendo en la Franja de Gaza y desde luego en la guerra también de Ucrania. Rusia-Ucrania. ¿Y cómo se explica este resurgimiento de gobiernos proteccionistas por un lado y autoritarios por el otro? Y de proteccionistos, pues seguramente es en función de cómo se está moviendo la economía en lo internacional. No tendría yo muchos elementos para argumentar en torno a ello. En lo otro, podría yo decir que en buena parte debe ser pues por el fracaso de gobiernos con otras orientaciones. Menos autoritarios, pero al final de cuentas gobiernos que no tuvieron la capacidad o sociedades que no tuvieron la capacidad para atender los problemas más importantes de sus gentes. ¿Diría usted, en buena medida, esta ola es producto de la ineficacia de los gobiernos? Bueno, me parece que ese es uno de los factores que sin duda pueden contar. No sé, si no conozco, decirte, habría que ir en detalle, propuestas que se han hecho en los momentos electorales, en los momentos en que se dan los cambios de gobierno, etcétera, en diferentes países. Pero evidentemente, si gobiernos con otra orientación no lograron tener mayorías electorales, porque al final de cuentas estoy pensando en gobiernos que han llegado por las vías electorales, no necesariamente por golpes de Estado o por algún otro procedimiento, ¿no? Sí, no. Entonces yo creo que es en buena parte pues por la ineficacia, por el no haber cumplido las expectativas que la gente tenía de los gobiernos anteriores a los que están ahora, mostrándose pues más fuertes, más autoritarios, más cerrados desde el punto de vista de formas de pensar, de formas de expresarse o intolerancia ante lo que habíamos ya considerado derechos más que concedidos y obtenidos de expresión, de reunión, etcétera, etcétera. De soslayo estamos hablando de Donald Trump y de Benjamín Netanyahu. ¿Qué piensa de ellos? ¿Qué piensa de Donald Trump? Bueno, primero que es impredecible, ¿no? Impredecible y que es un tipo, al final de cuentas, agresivo y que quiere resolver todo por la fuerza y por su voluntad. Y yo espero que se siga tropezando, como ya lo estamos viendo en algunos casos, en sus cuestiones internacionales. Sí. Aquí mismo en México con China, bueno, aquí lo han toreado, yo diría, lo han sabido torear. Vamos a ver qué más se le ocurre en estos días o en estas semanas próximas o en estos 3 meses que dio como periodo de concesión para ver qué aranceles se fijan. Pero pues hay otros gobiernos, bueno, el de Netanyahu, pues un gobierno no solo autoritario, sino violento, agresivo, pues criminal, diría yo, más que nada criminal en este caso, ¿no? Ahora, visto el fenómeno de Donald Trump, que llega, como usted bien dice, vía las urnas, no llega por otro motivo. Así es. En su opinión, ¿se extravió aquello que se llegó a llamar la nueva izquierda norteamericana?
Pues yo creo, René, que nunca ha tenido un asentamiento en mayorías de los Estados Unidos. Ojalá, como reacción a estas políticas de Trump, logren avanzar esas tendencias que se están también empezando a manifestar y manifestar con fuerza en los Estados Unidos, ¿no? Se ve resistencia, pero no se ve articulación política todavía. No se ve articulación política todavía, me parece que falta todavía, bueno, por un lado tiempos, por otro lado que empiecen a surgir las personalidades más allá de Bernie Sanders y el diputado Ocasio Cortés. Pues yo falta todavía que veamos qué personas pueden empezar a aglutinar voluntad en contra de estas políticas de Donald Trump. Pero ¿ve usted esa posibilidad que del mismo modo en que llegó este hombre, del mismo modo se le contenga, políticamente hablando? Políticamente sí, en Estados Unidos no vería yo otra forma, no vería yo otra forma. Vamos. Todo es posible, pero no creo que hubiera otra forma, sino por las vías electorales. Finalmente es una democracia en lo electoral, quizá no en otras cuestiones, pero es una democracia en lo electoral. ¿Ve usted que el surgimiento de ese gobierno, el de Netanyahu, incluso el de Rusia, hay una reconfiguración geopolítica? Bueno, el de Netanyahu está rehaciendo el mapa por lo menos del Medio Oriente, sí, a balazos y a cañonazos y a bombazos, ¿no? Digo, es la peor forma de hacerlo, sin duda alguna. Esperaría yo que se le generara una reacción interna también, que la siento muy débil todavía para que pueda darse un cambio de gobierno en el caso de Israel. Bueno, ya ve que Trump ya pidió que se le perdone los problemas de corrupción que trae Netanyahu y se le permita mantenerse al frente del gobierno. Bueno, es que Trump se está metiendo por todos lados. Se está metiendo en Colombia, en Brasil, en Israel, en donde no, diría yo, ¿no? Sí. Ahora, ingeniero, del otro lado, pareciera ver que hay gobiernos de izquierda o de supuesta izquierda que olvidaron las banderas por las cuales ascendieron al poder. Estoy pensando fundamentalmente en Nicaragua. ¿Ve usted, coincide con esa idea? Pienso en Nicaragua, pienso en Venezuela. ¿Ve usted un extravío, una pérdida de esos gobiernos que surgieron de movimientos sociales fuertes? Bueno, en Nicaragua es evidente. Yo creo que es el peor ejemplo que tenemos, no solo en América Latina, sino uno de los peores mundialmente. Esto es la forma autoritaria, la concentración del poder en presidente y vicepresidenta del país. Sí, en el matrimonio. En el matrimonio, la violencia con la que actúan, el haber llegado a medidas como el cancelar la nacionalidad pues ya de una infinidad de personas y de personas que lucharon junto con ellos al final de cuentas. Pero en este caso se cayó no solo en un autoritarismo, una violencia desmedida, sino también una corrupción más que desmedida, ¿no? Sí. Autoritarismo y corrupción. En el caso de Venezuela, lo conozco menos. Me parece que tendría también que revisarse. No conozco la situación realmente. Me parece también que se ha caído en una condición de autoritarismo que no debió haberse dado en un país que tenía una democracia muy sólida en el pasado. Sí. El caso de Cuba, ¿ve usted la necesidad de un replanteamiento de lo que fueron los motivos de la revolución cubana? Veo sobre todo la necesidad de aperturas, René, de apertura económica, que se termine el bloqueo, entre otras cosas. No sé cuáles sean realmente las consecuencias en este momento de ya no sé cuántos años de bloqueo, pero ya son muchas décadas de bloqueo.
Yo esperaría también que se diera una apertura política. No sé qué pueda suceder, no es una situación de autoritarismo violento ni nada que se le parezca, como podemos verlo en otras partes. Nicaragua no tiene nada que ver con Cuba, por ejemplo. Sí. Sí, la censura dura que hace usted, sobre todo para el caso de Nicaragua, ¿es así? Sí, ahí sí, ahí se dejaron de lado todos los principios. Ahí ya no existe sandinismo desde mi punto de vista. Y lo que hay es una dictadura violenta, agresiva, y yo diría es una guerra contra su propia gente, ¿no? No, el resumen que hizo usted, una dictadura autoritaria y corrupta. Además, en el fondo. Además. Hace alrededor de 3 semanas, ingeniero, escribió usted un artículo sobre la izquierda y sobre la base de algunos objetivos que usted mismo definía. Veía la posibilidad de construir y establecía una serie de objetivos. En su opinión, y ya pasando al plano nacional, ¿es de izquierda el actual gobierno? Me refiero al capítulo defensa de la soberanía. Si le parece, le voy a ir mencionando algunos de los objetivos que usted mencionó en este texto. En lo que es defensa de la soberanía, ¿ve usted un gobierno de izquierda, el que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum? Yo diría que sí, René. Yo diría que sí, al menos en la forma como se ha enfrentado a la política agresiva de Donald Trump, me parece que ahí hay una defensa de la soberanía muy clara. Ahora, vuelvo a decir, algo que yo decía en ese artículo, pues es que hay muchas izquierdas. Sí. Y que no hay más que la autocalificación para aceptar que se está en la izquierda o no se está en la izquierda, ¿no? Sí, pero establecía una serie de parámetros. Le pregunto por otro parámetro que mencionaba usted como adjetivo: vigencia del Estado de Derecho. Yo creo que estamos, es decir, sí hay vigencia del Estado de Derecho. Yo diría que tendríamos que revisar algunas cuestiones, no tengo en la memoria algunas, pero me parece que tendríamos que revisar cómo se está cumpliendo, cómo no se está cumpliendo o dónde no se está cumpliendo. Mencionaba usted crecimiento sostenido y redistributivo. Crecimiento pues es muy pequeño, René, muy pequeño. No, es decir, tenemos 3 décadas en que la economía crece muy lentamente o no crece o decrece inclusive, como en 2007, 2008, en 2020, por distintas razones. Pero se requiere crecimiento también para poder gestionar el propio gobierno y para poder contar con inversiones en donde están haciendo falta, en cuestiones educativas, de salud, de infraestructura, impulsar la industrialización, en fin. Yo diría que ahí estamos pues con muy bajo crecimiento y con la necesidad de reactivar el crecimiento de la economía. ¿Le parece afortunada la política económica que se sigue al respecto? Bueno, me parece que se está haciendo un esfuerzo por encontrar recursos. Se quedó en una situación muy seria al cambio de gobierno. Se quedó un gobierno prácticamente sin dinero, sin recursos. Sí. Se están buscando, entiendo que se están buscando y yo espero que se encuentren. Mencionaba también usted la erradicación de la pobreza y la elevación del nivel de vida. Eso es indispensable. Si estamos postulando una democracia y estamos pensando en un gobierno socialmente responsable, pues tenemos que buscar la erradicación de la pobreza. Y yo creo que el mejor camino para ello es la creación de empleo formal, la generación de empleo formal, buscarle por todos lados, en la industria, en los servicios, en el campo, en el turismo, en fin, yo creo que por todos lados tendríamos que estar buscando cómo generar empleo formal, que quiere decir no solo un ingreso razonable, sino también seguridad social. Sí, y estabilidad laboral, ¿eh? Y estabilidad laboral, evidentemente. Porque, sí, hasta ahorita los logros que ha habido en sustraer de la pobreza a 10 millones
de mexicanos se finca más en una política social asistencial, no en el hecho de desatar ese nudo gordiano que es el empleo. Yo creo, René, que si nos vamos a generar, a buscar, es decir, como objetivo del Estado, a generar empleo formal, estaríamos realmente dando un cambio estructural a cómo está nuestra sociedad. Sí, sí. Y mencionaba también, ingeniero, el aprovechamiento social y racional de los recursos renovables y no renovables. ¿Le parece que caminamos en esa dirección? Me parece que que se está caminando en ese sentido, René. Es decir, hay yo diría una buena política ambiental, si estamos pensando principalmente en los no renovables. Entiendo que hay un buen esfuerzo para un mejor aprovechamiento de nuestros bosques, por ejemplo, bosques y selvas. Y desde luego creo que se está haciendo un esfuerzo serio en este momento a partir del cambio de administración en Petróleos Mexicanos para recuperar producción y para tener reservas y para impulsar la cadena productiva dentro de la industria petrolera. Ahora, y remataba esta serie de objetivos, ingeniero, hablando usted con la contribución a la paz y la solidaridad constructiva. Yo siento la política exterior mexicana un tanto ausente, sobre todo de los dos conflictos que ya tocamos aquí, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el genocidio que se está cometiendo en la Franja de Gaza. ¿Tiene cuestionamientos a la política exterior mexicana que se practica? No, René, yo creo que viendo realidades, pues el gobierno en estos meses que lleva se ha tenido que ocupar de cómo lidiar con Trump. Y esto pues hace que no se le dé toda la atención debida a otras cuestiones. Me parece también que habría que tener una posición mucho más firme de condena a las agresiones bélicas y de un llamado a que se restablezca la paz entre Rusia y Ucrania y a que el gobierno de Israel deje de estar pues masacrando al pueblo palestino. Sí, indudablemente. Ahora, ingeniero, curiosamente en el texto del cual estamos hablando, usted no habló de paz con seguridad y justicia, ni de la separación de política y delito, siendo que son dos fenómenos que están en la dermis y en la carne nacional, por decirlo de ese modo. ¿Qué piensa de ello? Bueno, hace unos días tuve la oportunidad también de expresarme públicamente en Morelia, por cierto, y ahí dije que los dos problemas que veía yo principales en este momento eran, por un lado, la escasez de recursos y por lo tanto el que se tiene que buscar por dónde. No sé si esto nos llevara a una reforma hacendaria, no solo fiscal, sino hacendaria, tributaria, sabiendo a dónde va el gasto público, etcétera, etcétera. Me parece que este es uno de los grandes problemas que tenemos, y el otro es el avanzar en realmente erradicar la violencia, la inseguridad y abatir a la delincuencia. Son los dos problemas que yo veo más graves, más sentidos también por la población. Es decir, la falta de dinero del Estado pues se refleja en que la calidad de los servicios públicos no es la que quisiéramos, etcétera, etcétera. No se está haciendo toda la obra pública que posiblemente fuera posible y deseable. Y por otro lado, pues yo diría que el combate a la delincuencia camina en buen sentido en este momento. Su opinión, el crimen sí es una amenaza al Estado de Derecho, a la soberanía. Bueno, primero es una violación, un atropello al Estado de Derecho. Es decir, ahí no hay mucho que buscar. Por dónde ubicarlo en otra forma. Y evidentemente, pues todo esto está alterando la vida cotidiana, la vida social en muchísimas partes del país.
Yo diría que en todo el país, pero yo diría de forma mucho más acentuada en algunas partes del país. Si le parece, vamos a seguir conversando, pero déjeme ir a un corte y regresamos. Muy bien. Regresamos. Estamos con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien recientemente escribió un artículo sobre la izquierda. Y en ese artículo, ingeniero, usted dice que aun siendo una labor de largo plazo, deben de aprovecharse las posibilidades electorales, la organización social, el impulso económico, así como acuerdos entre fuerzas políticas y sociales de vocación democrática y progresista para lograr estos objetivos que se plantea usted. ¿A qué fuerzas, viendo la realidad mexicana, qué fuerzas políticas incluiría usted en este tipo de acuerdos? Miren, no estoy pensando en los partidos propiamente, pero vamos, hay mucha gente en el medio académico, en los medios intelectuales, que no están afiliados a ningún partido, que no están en el servicio público necesariamente, en los medios culturales, yo diría de vocación democrática, y me parece que en relación a problemas importantes del país, algo que ha faltado, y ha faltado no de ahora, es decir, también me voy décadas para atrás, es abrir diálogos. Parece que es muy importante, pues a veces conocer incluso el punto de vista del contrario. Claro. Y bueno, y en democracia pues tenemos que aceptar coincidencias, diferencias, mayorías, minorías. Digo, en una democracia es fundamental aceptar la existencia de mayorías, minorías, de gente con la que se está de acuerdo, gente con la que no se está de acuerdo. Pero yo creo que el diálogo con todos y con aquellos con los que hay, yo no diría afinidades totales, pero hay afinidades parciales, evidentemente, pues es muy importante para encontrar mejores soluciones a los diferentes problemas del país, del tamaño que queramos y del tema que queramos, que nos guste o que estemos buscando. Ahora, ingeniero, parte yo creo que de los problemas que tenemos es nuestra incapacidad de elaborar políticas públicas transeccionales. Es decir, que no se agoten con el sexenio, se refunde Tenochtitlan al siguiente sexenio. ¿Cómo armar este tipo de acuerdos? Bueno, lo hemos dicho, y lo digo en plural porque lo hemos dicho muchos, desde distintas visiones sociales, políticas, técnicas inclusive. Yo creo que nos ha venido haciendo falta desde hace mucho realmente un verdadero plan de desarrollo, es decir, establecer un sistema real y efectivo de planeación. Y si hablamos de planeación, René, estamos hablando de objetivos, de plazos, de responsables, de quién se hace responsable, de rendición de cuentas. Yo diría, bueno, tendríamos que pensar en un plan nacional de desarrollo, si estamos hablando en lo nacional, yo diría planteado por el Ejecutivo. Yo pensaría construido además en un diálogo amplio y largo, no en reuniones de un día para hablar de todos los sistemas de transporte o en un día para hablar de cuál es la situación económica. No, eso no se resuelve en una mañana. Y oír a todo mundo antes, es decir, al formular el plan. Presentado el plan, el gobierno tendría que presentarlo al Poder Legislativo y darle seguimiento en el Legislativo. El Ejecutivo tendría que estar rindiendo cuentas al Legislativo y explicar, bueno, tenemos un programa de X, no se pudo cumplir porque hubo un ciclón en tal parte o porque hubo un problema internacional en tal otro lado, etcétera, y esto afectó. O ¿por qué nos pasamos de los objetivos? ¿Por qué tenemos una meta mejor de la que habíamos previsto? Bueno, pues porque se facilitaron las cosas, porque se trabajó más rápido, porque no hubo inclemencias del tiempo
que no permitieran trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría, un plan de desarrollo planteado a 25, 30 años, revisión anual o bianual, y ajustes. Es decir, evidentemente lo que planteáramos el día de hoy, dentro de 5 años lo tendríamos que estar modificando en función de lo que ha sucedido, pero saber a dónde y cómo queremos ir. ¿Usted diría o echaría de menos falta de diálogo y capacidad de planeación de darle perspectiva al país? Miren, tenemos desde 1983 planes nacionales de desarrollo. Yo le pregunto, ahora voy a entrevistarlo. Sí, me va a cambiar los roles. ¿No? Si en algún momento, en algún informe presidencial o en algún informe de alguien, de algún presidente de la República, registra una referencia al Plan Nacional de Desarrollo. Sí, no. Entonces debe haber de 83 para acá, pues son ya varios sexenios, y debe estar un buen cajón grande de planes nacionales de desarrollo llenos de telarañas. Sí, bien guardados. Bien guardados. Y nadie sabe ni lo que decían, ni a nadie le importa lo que dijeron. Increíble. Pero esa es una realidad, ingeniero. Y de hecho hay 2 novedades. Una ya concretada y a punto de inaugurarse, por decirlo de ese modo, y otra que está en cierres. Me refiero a la elección judicial y ahora a la reforma electoral. ¿Qué piensa de la elección del Poder Judicial, ingeniero? Bueno, fue una elección, yo diría, por los resultados, poco atractiva para el conjunto de los electores. Usted decía que votaría si le llegaba a entender. Yo fui a votar. ¿Usted fue a votar? Yo fui a votar. Yo fui a anular. Usted decía que votaría si le entendía la boleta. ¿Le parecía necesaria la elección de ese poder de la Unión? Me parece, René, que después de lo que vimos en esta elección, tendría que revisarse muy responsablemente si este es el mejor sistema de selección o de elección de integrantes del Poder Judicial. Ya. ¿Y qué piensa ahora de la proyectada reforma electoral? Ya se nombró a Pablo Gómez. Bueno, yo quisiera primero conocer a dónde se quiere llevar. A dónde se quiere llevar. Yo creo, por ejemplo, bueno, para mí hay algunas cuestiones evidentes. Entonces, yo quitaría, por ejemplo, los plurinominales del Senado. Los plurinominales del Senado. Por una razón. Se supone que el Senado es una representación paritaria de todos los estados. Sí. Bueno, podría darse el caso de que cada estado cada estado tiene 3, Sí. 2 de mayoría y 1 de minoría. Y podría darse el caso de que los otros 32 fueran de un solo estado. No se ha dado el caso, pero podría ser que todos fueran del mismo estado. Entonces tendríamos 35 de un estado y 3 de los otros. Entonces, para mantener la paridad en el Senado, habría que eliminar los plurinominales. ¿Alguna otra observación tan concreta y precisa como la que hizo? Y yo creo, por ejemplo, que en el caso de la Cámara de Diputados, puede haber dos formas, y creo que ya lo anunció alguien, ya lo expresó alguien. Puede ser tener una primera minoría en la Cámara de Diputados. O sea, los que tengan más votos en los distritos serían los que pudieran integrar la lista de plurinominales, por llamarles de algún modo. O, por ejemplo, en Brasil se presenta una lista y en esa lista cada partido presenta su lista y en esa lista se vota por las personas. El elector puede escoger de la lista a quién de ese partido.
Entonces, en ese caso, pues sería también el más votado de esa lista. Dice, yo voto por tal partido, pero al mismo tiempo voto por fulano de tal. Sí, listas abiertas. Listas El abiertas. partido propone, pero de lo que él propuso yo decido quién es. Puede ser una... Ahora, yo creo que habría que mantener ese tipo de representación. ¿Alguna otra? Bueno, yo revisaría los periodos municipales, se me hacen muy cortos. 3 años es muy corto para un periodo municipal, habría que revisarlo. ¿Pero qué estás sugiriendo? ¿Hacerlos sexenales? Habría que estudiarlo bien, René. Pueden ampliarse a un año o 2 años más, o 3 años para hacerlos sexenales, o abrir posibilidad real de reelección. De todos modos, yo diría ampliarlos por lo menos a 4 años. Pero en fin, digo, pues ya... Se ha llegado a hablar de la elección de los consejeros electorales. ¿Usted coincide con esa idea? Si vamos a tener una participación de la gente como tuvimos en la judicial, creo que no es el mejor método de designación. Y bueno, creo que en este caso, es decir, en el caso de los consejeros electorales, pues se requiere también una formación académica o legal, como queramos llamarle, pues para que puedan cumplir con la tarea, conociendo el tema en el que se van a meter, ¿no? Claro, claro. Ahora, ingeniero, ¿qué piensa en esto? Esto es el que yo me inscriba y diga que tengo 8 de calificación, no me basta, ¿no? Sí. Creo que hay que tener trayectorias más estudiadas, más firmes para proponerlas a este tipo de cargos. Claro. En todo esto pesa e importa la oposición. ¿Qué piensa hoy del PAN y qué piensa del PRI? Bueno, pues que están disminuidos como nunca se imaginaron que lo iban a estar, entre otras cosas. Sí. Y me parece que tanto en uno como en otro, así como en el PRD que desapareció o perdió su registro, y de otros partidos, pues que les faltan propuestas. No es nada más estar criticando la medida del gobierno, que es válida desde luego totalmente, si estar o no de acuerdo, pero me parece que están faltando propuestas, y propuestas de corto, mediano y largo plazo. Sí. ¿Y qué sociedad queremos configurar? ¿A dónde queremos llevar la economía? ¿Cómo queremos aprovechar los recursos? En fin. Sí, yo digo que no solo hay que practicar o oponer, sino también proponer, ¿no? Así es. Qué cosa. Ahora, ingeniero, ¿qué piensa? Y tengo que tocar el tema porque está en el debate de los excesos en que han incurrido personalidades de Morena. Bueno, es decir, habría que ver qué tipo de excesos pueden ser estos, René. Si estamos hablando de casos que puedan calificarse de corrupción, pues habría que proceder de acuerdo con la ley. Y no me refiero de Morena o no de Morena o de cualquier partido o de cualquier persona. Si hay corrupción, si hay pruebas, si hay evidencias, pues yo diría el Estado tiene que proceder de acuerdo con lo que le manda la ley. Claro. Pero de pronto pareciera ser que la ley en materia de corrupción se utiliza como ariete político. Se aplica a veces no se aplica, se utiliza solo como amenaza. ¿Coincide pues con yo diría que siempre se ha hecho eso, René. Siempre se ha hecho eso. Yo creo que, o por lo menos desde hace mucho. Y a eso no escapa Morena. Pues habría que ver casos concretos. Habría que ver casos concretos. ¿Cuál es, a su parecer, el mayor peligro que encara Morena como movimiento, como partido? Bueno, me parece pues que no hay que no tiene una propuesta clara o que no tiene una propuesta que la gente común y corriente entienda hasta dónde quiere ir o hacia dónde quiere ir. Me parece que la falta de propuesta
pues es lo que puede llevar en un momento dado a que lo único que interese son las oportunidades personales o personalistas, ¿no? Falta de propuesta en lo que es en sí su proyecto de nación. La falta de propuesta en un proyecto de nación. Es decir, y vuelvo a decir, en este caso creo que es pues una omisión compartida por todos los partidos políticos que están en este momento en la vida del país. Ya. Ahora, ingeniero, a usted se le tiene como un pilar fundamental de lo que fue la transición a la democracia. Visto lo que está ocurriendo, ¿cuál es el balance que hace usted? Bueno, que ha habido, sin duda tenemos cambios y avances, René. No tenemos, digamos, la misma política electoral o la misma condición electoral después del 97 a antes del 97. Tenemos todavía en materia electoral, para no salirme del tema, yo diría antes del 97 y después del 97, dinero sucio en las elecciones y intromisiones de muchos funcionarios que tratan de inclinar la elección de acuerdo a sus intereses, y eso está pues documentado incluso en más de algún caso. Entonces tenemos que buscar las formas en nuestra política electoral de cómo erradicar tanto el dinero indebido como el que los funcionarios no se metan en donde no deben meterse, ¿no? Claro, claro. Perfilándonos ya hacia el final de la entrevista, ingeniero, en la primera parte del programa me hablaba usted de que el gobierno ha venido toreando, fue la expresión que utilizó, a Donald Trump. ¿Cómo califica usted la compostura del gobierno frente a este hombre? Bueno, yo creo que ahí hemos visto una buena coordinación de los distintos responsables de áreas de gobierno, economía, relaciones exteriores, seguridad, etcétera. Pues yo he visto que están actuando de consenso, esto es que están empujando en el mismo sentido, no veo que uno jale para un lado y otro jale para otro, al menos en esto de la relación que se ha venido dando a partir de que Trump tomó posesión del gobierno en los Estados Unidos. ¿Ve integralidad en la postura que hemos adoptado? Veo que el gobierno está presentando, yo diría, un solo frente. Ya. Ahora, ingeniero, en su opinión, ¿cuáles son los principales peligros que afronta el país? Bueno, uno, el que no haya recursos, vuelvo a esto, para todo lo que requiere el desarrollo, es decir, para mejorar el sistema educativo, para mejorar el sistema de salud, para ampliar la infraestructura que está haciendo falta. Bueno, me parece que esos son que ese es un problema real. Me parece también que por ejemplo, en materia de seguridad podría buscarse una mejor colaboración entre el gobierno, es decir, entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, pero ahí vuelvo a decir, quizá es de formación profesional, habría que tener un plan también. Claro. Y en un plan de este tipo, René, me parece que no puede dejarse de lado la participación de la sociedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, usted o yo, también para contribuir a tener una mejor seguridad en nuestra casa, en el sitio de trabajo, etcétera, etcétera, o como sociedad organizada? Es decir, participamos en distintas agrupaciones. Bueno, como agrupación X, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? Y por otro lado, yo creo que tendríamos que pensar en ir barriendo poco a poco a la delincuencia del territorio del país, es decir, y agarrar pues porciones del territorio donde hubiese yo diría una presencia permanente. Yo lo he dicho en varios momentos, una presencia permanente del Estado y de la sociedad, con programas, con mejores escuelas, mejor salud,
programas de creación de empleo, programas culturales, programas deportivos. Entonces, que lo bueno sea lo que esté viéndose en cada porción del territorio y que esto pueda ir echando fuera lo malo, ¿no? Claro. Recuperar el territorio en el fondo. Recuperar el territorio que se ha perdido en buena parte. Última pregunta, ingeniero. Visto la complejidad que hoy supone ejercer el poder, ¿usted agradece no haberlo llegado a culminar como ejercer el poder o lo lamenta? No, ni lo agradezco ni lo lamento, René. Simplemente digo que estando en capacidad de ejercer el poder, siempre se pueden hacer más cosas de las que uno quisiera hacer. Y no estando en el poder, pues muchas de esas cosas que uno quisiera hacer, pues no se pueden hacer, no se pueden empujar con la misma fuerza. Muy bien. Oye, pues yo le agradezco muchísimo la disposición. René, un gusto estar siempre aquí. Y desde luego le agradezco a los seguidores de El Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.